Les presento a mi invitado del día de hoy. Él es Mariano Sánchez Marroquín, es curador de la exposición de la cual les voy a platicar en este momento. Se llama La historia que nos une, animales de compañía en el arte. Es una exposición que se presenta en el Museo Nacional de San Carlos y que cierra el 20 de marzo del 2022, así es que tenemos mucho tiempo para verla. Y pues bueno, los primeros temas que vamos a platicar con él son los siguientes. ¿Cómo se detona esta experiencia museística? ¿Por qué se realiza? ¿A qué obedece su creación? Vamos a conocerlo. El Museo de San Carlos resguarda el arte europeo que llegó a México desde el siglo XVIII. Entonces ya podemos primero imaginar la historia que tiene esta colección y la importancia que tiene también para México, pero son de los pocos lugares en donde vamos a poder ver arte europeo. Y la maravillosa colección del Museo de San Carlos también es un recorrido que va, imagínate, desde el siglo XIII hasta el siglo XX, o sea, es de verdad, abarca muchos periodos, muchos estilos, y entonces ir al Museo Nacional de San Carlos es una clase de historia del arte. Bueno, y aparte hablar de las exposiciones temporales, que aproximadamente cada 6, 7 meses estamos renovando las exposiciones temporales, entonces tenemos una gran oferta expositiva. El interés surge a partir de dos cuestionamientos que nos hacíamos en el área curatorial y sobre todo en la dirección. Creo que a la directora del museo, Mireida Velázquez Torres, le interesaba mucho poder hablar de los animales más allá de su representación, sino de cómo nos han acompañado y cómo esto está reflejado en las obras de arte. Un poco también analizamos y cuestionamos en qué momento es que se empieza a incorporar a los animales como parte de la familia en estas obras de arte y no solamente casi como objetos que a veces aparecen en ciertas obras, sobre todo yéndonos como a las obras de corte religioso, en donde los animales tienen un significado más que aparecer como parte de la escena, como parte de la persona que está, más bien son como alegorías. Por ejemplo, cuando aparece un santo con un perro, pues te habla de la fidelidad, pero ese perro no es del santo, ¿no? Ya a partir del siglo XVIII, del siglo XIX, con el romanticismo, es que los animales ya se empiezan a incorporar y ya ves que hay un amor y hay una fraternidad entre los animales y el hombre. Entonces ese es el primer punto en donde quisimos pues hablar acerca de esta amistad, de este lazo que hay entre los animales de compañía y el hombre y la necesidad que hay unos de los otros. Por otro lado, estaba también tener una exposición de disfrute. Si bien todas las exposiciones se disfrutan, todas las exposiciones son para observarlas, analizarlas y sentirlas, también es necesario tener este tipo de muestras en donde son más cercanos los temas, en donde quizá no vas a ver algo cronológico, no vas a ver obras que vayan siglo XIV, XV, no, en realidad esta exposición es temática, vas a poder ver obras de diferentes siglos, no te vas a tener que preocupar en realidad por entender a qué periodo histórico pertenece o cuáles son pues la temática en sí, sino disfrutar, ver a los animales, entender cuál es la relación y queremos, algo que estamos diciendo mucho es que es una exposición muy lúdica, una exposición a la que quizá puedan ir pues los padres con sus hijos, observar a los animales, no sé, creo que de verdad es como es aire fresco para nosotros que ya llevamos como mucho tiempo quizá en casa, es una muy buena visita para relajarnos, sentir la exposición más allá de las cosas temáticas como tal. El origen de la tenencia de los animales de compañía es prehistórico, pero como ya platicamos al inicio de este programa, pues existían diversas interpretaciones sobre la razón de ser de los animales en el arte. ¿Qué más hay que explorar de este tema? Vamos a conocerlo. Es justo lo que tú comentas. Empezamos a ver cómo los animales son utilitarios, ¿no? Tanto en las culturas antiguas como aquí ya en territorio mesoamericano,
podemos ver estas esculturas en donde se representan animales, pero siempre tienen son utilitarios. A partir del siglo XIX más o menos es cuando ya empezamos a ver estos lazos filiales. Lo interesante en la exposición es que vas a poder ver este primer momento en donde las personas que tenían dinero o que podían acceder a ser retratadas pictóricamente y después fotográficamente, lo comienzan a hacer con sus animales. Ya aquí hay un cambio en donde el animal ya quizá no aparece tanto en el suelo y como parte, pues muy, ¿cómo podemos decirlo?, a las orillas de las escenas, sino ya es parte principal de las escenas. Este fue como un primer ejercicio curatorial en donde nos dimos cuenta que había una clara diferencia entre todo lo que se había hecho antes y a partir del siglo XVIII, XIX comienza esto a cambiar. Nos damos cuenta que ya los animales también empiezan a aparecer al centro de las escenas y también empiezan a ser quizá hasta los protagonistas de estas escenas. Y esto es muy importante porque también ya les da otra connotación a los animales. De hecho, hay un núcleo temático que a mí me parece muy interesante, que que se llama Puedes Hablar. Y esto proviene precisamente de un grabado que lleva este mismo título, en donde aparece una niña viéndose con un perrito y un gatito detrás. Es un cachorrito y un gatito muy pequeño. Y es interesante porque la niña aparece a la par del perrito. Entonces ya hay una comunicación visual en donde los dos tienen unos ojos enormes y también se ve ahí la inocencia de ambos seres. Entonces ya vemos que los pintores, si bien utilizan esto como una referencia a la inocencia, también ya hay un vínculo, ya vemos que tanto el animal como el ser humano están a la par. Y hoy en día ya sabemos que, por ejemplo, cuando tú hablas o cuando tú estás tratando de comunicarte con un perrito, por ejemplo, lo mejor es agacharte y no desde arriba, ¿no? Son este tipo de cosas que hoy en día ya tenemos como más resueltas, pero que desde el siglo XIX ya se empiezan a pensar, ya se empiezan a hablar. También algo importante en esta exposición era decir, a ver, sí, ya hoy en día tenemos como más estudios, ya sabemos más acerca de cómo tenemos que tratar a los animales de compañía, pero esto ya viene desde antes. Ya hay personas que tienen este lazo con los animales, ya hay personas que han impulsado leyes. Entonces, parecería algo muy moderno, pero en realidad no lo es. Ha sido más bien un proceso como el que creo que hoy en día nos hemos dado cuenta que la humanidad pues necesita ya concretar estos procesos que han tardado tanto tiempo y que quizá este tipo de exposiciones sirven también para reflexionar acerca de lo que hace falta, de las cosas, como les digo, que se tienen que concretar en cuanto a los derechos de los animales, en cuanto al trato que le tenemos que dar a los animales. Regresamos y como pudimos ver antes de irnos a corte, platicábamos sobre los retos curatoriales de esta muestra y por supuesto que esta muestra tiene un trasfondo inclusive discursivo. Vamos a platicar en esta parte de la entrevista sobre los núcleos temáticos y cuáles son los discursos que se entretejen de los mismos. Les dejamos con esta entrevista. La exposición está dividida en 5 núcleos temáticos. El primero es el retrato, en donde, como ya les mencioné, van a poder ver obras en donde aparecen estas personas por primera vez con sus animales. De hecho, es interesante porque aparecen obras desde el siglo XVI, o sea, ya empezamos a ver que reyes, princesas, aristócratas aparecen con animales, lo cual es totalmente pues digno de analizar. Después nos vamos al siguiente núcleo temático que se llama De las orillas al centro, que es justo la aparición de los animales ya como parte de la escena, ya formando parte de la familia, ya de una manera cotidiana, ya no solo como alegoría, sino como parte de un todo, o sea, los animales integrándose. Pasamos a un tercer núcleo que se llama precisamente Puedes Hablar,
en donde pues ya podemos ver este vínculo que existe con los animales, este vínculo que va más allá de este mal término que siempre se tuvo sobre la mascota y más bien empezar a hablar acerca de los lazos filiales. Un cuarto núcleo, que es la publicidad, que yo creo que es un núcleo maravilloso porque nos damos cuenta de cómo en el siglo XX la imagen de los animales es conveniente para las marcas publicitarias para utilizarlo tanto en sus empaques como en sus comerciales. Hoy en día creo que tenemos muy en cuenta muchos, por ejemplo, perritos que aparecían en ciertas publicidades, en ciertos empaques. Y bueno, ¿por qué se utiliza? Pues porque era lo más cercano al ser humano, era lo que causa confianza. Psicológicamente un animal siempre te va a llevar a eso, ¿no? A la confianza, vas a entenderlo como parte de ti, como parte de tu familia. Entonces, bueno, era muy lógico que se utilizaran tanto perritos como gatitos en la publicidad, y hay obras que de verdad no se pueden perder en esta exposición. Finalmente terminamos con un núcleo de fotografía que también creo que es un núcleo que va a gustar mucho, porque ya con las cámaras fotográficas, con los estudios fotográficos, vemos cómo familias se retratan ya con su perrito, van a los estudios con sus animalitos, y también vemos cómo artistas como Diego Rivera, como Siqueiros, como Dolores del Río, aparecen con sus perritos y vemos totalmente esta familiaridad que ya existe en el siglo XX y sobre todo pues la importancia de ver a estas personas conviviendo con sus animales de esta manera. Como les digo, creo que es una exposición sumamente disfrutable, pero también nos va a llevar a analizar cuál es pues esta relación que tenemos con los animales, hacia dónde tenemos que ir como sociedad y bueno, pues es de verdad un recorrido que no se pueden perder. Hoy en día realmente creo que los museos se han convertido en templos en donde podemos ir y sentirnos seguros. Primero, bueno, a la entrada vas a tener absolutamente todos los protocolos que se han establecido y que ya conocemos, que es la temperatura, el gel, el tapete, se sanitizan a las personas que así lo desean. Si hay alguien que de repente no se siente como muy a gusto, pues no se hace la sanitización solamente, obviamente. No se deja nada en paquetería, se tiene que traer la mochila o lo que traigan al frente para que no dañen ninguna pieza. Y algo de lo que pueden estar muy seguros es que todo el tiempo el lugar se está sanitizando, todo el tiempo estamos limpiando y sobre todo creo que los museos hoy en día no tienen tantas aglomeraciones como antes, entonces casi hay como muy pocas personas en sala, entonces no tenemos como este problema que estén chocando todo el tiempo las personas, aparte que las entradas están perfectamente delimitadas y hay un recorrido en donde no hay un choque entre personas. Entonces, creo, como les digo, que hoy en día los museos se han convertido en un santuario de seguridad, en donde van a poder ir a disfrutar, van a poder pasar un muy buen día con toda la seguridad que no va a haber aglomeraciones y que todo está sumamente cuidado.